¿Alguna vez te has topado con un objeto tan inusual y fascinante que parece sacado de una película de aventuras en busca de tesoros perdidos? Si tu respuesta es no, no estás solo. Este es exactamente el impacto que tiene a primera vista la Biblia etíope, guardiana de verdades desconcertantes que han sido omitidas en la Biblia actual. Un texto que trasciende la frontera entre la realidad y la ficción. La Biblia etíope no es solo un artefacto cultural, es un puente hacia un pasado lleno de enigmas y controversias. Y mientras Etiopía, con sus raíces profundamente anudadas en la historia de la humanidad, está envuelta en un velo de misterios milenarios, el encanto de este país y su contribución a la historia religiosa mundial siguen siendo temas vastos e inexplorados, listos para revelar historias que son simplemente esperando que me lo digan. Pero antes de profundizar en las profundidades de la historia y la espiritualidad etíopes, es fundamental reconocer que la Biblia etíope representa un verdadero tesoro cultural, testimonio de una fe y una tradición que han resistido el paso de los siglos. Llena de un pasado que se remonta a los albores de la historia humana, Etiopía se erige como un bastión de antigüedad y tradiciones inalteradas en el corazón de África. Única entre las naciones del continente por haber eludido las mallas de la colonización, Etiopía guarda celosamente su patrimonio, un patrimonio cultural estrechamente entrelazado con las narrativas bíblicas. La historia de este país está directamente relacionada con figuras importantes como Cam, uno de los hijos de Noé, trazando un puente entre lo mítico y lo real del que pocas naciones pueden presumir. Esta profunda conexión con el pasado no es un legado aislado, sino que también se refleja y confirma en la tradición judía, que reconoce la importancia de Etiopía en el tejido de las narrativas histórico-religiosas. La herencia religiosa de Etiopía se conserva en sus antiguos rollos bíblicos, tesoros de inestimable valor que dan testimonio de una tradición espiritual arraigada mucho antes del surgimiento del cristianismo en muchas otras partes del mundo. Estos manuscritos, algunos de los cuales datan de tiempos anteriores a la famosa Biblia King James, ofrecen una visión única del desarrollo del pensamiento religioso y la complejidad de las tradiciones espirituales etíopes. Con un canon que incluye 88 libros, la Biblia etíope destaca por su riqueza y diversidad, incluyendo textos ausentes en las colecciones bíblicas de otras denominaciones cristianas. Esta colección excepcional consta de escritos del Antiguo y Nuevo Testamento, enriquecidos con textos previamente desconocidos para el público en general, que revelan dimensiones inexploradas de la espiritualidad cristiana. El hecho de que Etiopía ya tuviera estos preciosos documentos siglos antes de la introducción oficial del cristianismo en el siglo IV resalta una peculiaridad histórica notable. El cristianismo no llegó a Etiopía como una importación cultural, sino que ya era un componente integral del tejido social y espiritual del país. Esta antigua afiliación al cristianismo, profundamente arraigada en suelo etíope, sitúa a Etiopía como un lugar de primordial importancia en el estudio de los orígenes y la difusión del cristianismo. Contrariamente a muchas narrativas que tratan la expansión del cristianismo como un fenómeno centrado en el mundo occidental, la historia etíope habla de una fe cristiana que prosperó de forma independiente, enriquecida con interpretaciones, tradiciones y escritos que reflejan una comprensión única y profundamente local de esta religión universal. De esta manera, la Biblia etíope no es solo un conjunto de textos sagrados, es el símbolo de una herencia espiritual que desafía las narrativas convencionales sobre la historia del cristianismo, ofreciendo una perspectiva más amplia e inclusiva sobre sus expresiones globales. A lo largo de su larga historia, la Biblia ha sufrido transformaciones y evoluciones que reflejan los cambios culturales, teológicos y lingüísticos de los pueblos que la transmitieron. Compuestos originalmente en hebreo,
Los textos sagrados han pasado por un proceso de traducción e interpretación que los ha llevado a ser conocidos y estudiados en todo el mundo. La figura de San Jerónimo emerge como un hito en este camino, habiendo sido el primero en traducir la Biblia del hebreo al latín. Esta obra monumental, conocida como la Vulgata, marcó un momento crucial en la historia de la Biblia, haciéndola accesible a un público más amplio dentro del Imperio Romano y sentando las bases para futuras traducciones. La división en 27 libros para el Nuevo Testamento y 39 para el Antiguo Testamento, tal como los presentó San Jerónimo en la Vulgata, ofreció una estructura canónica que influyó profundamente en el cristianismo occidental. Este período también vio el surgimiento de debates teológicos y académicos sobre la canonicidad y autenticidad de varios textos, con la comunidad cristiana buscando definir qué escritos deberían considerarse parte de la revelación divina. La creación de la Vulgata no solo facilitó la difusión del cristianismo, sino que también impuso desafíos interpretativos y doctrinales que continuaron influyendo en las discusiones religiosas en los siglos posteriores. La Biblia etíope, con su rica colección de 88 libros, está en el centro de una controversia que toca profundamente las raíces mismas de la tradición cristiana. A pesar de la indiscutible antigüedad y valor histórico de sus textos, gran parte de la comunidad cristiana global no reconoce este corpus bíblico dentro del canon oficial de las Escrituras. Esto excluye no solo los textos adicionales a la Biblia King James, sino también los compartidos, pero con variaciones significativas. La razón de esta exclusión radica en una compleja red de factores teológicos, históricos y culturales que han dado forma a la evolución del canon bíblico a lo largo de los siglos. Un aspecto fundamental de esta controversia es el concepto mismo de canonicidad, que se ha desarrollado de manera diferente en las distintas tradiciones cristianas. La formación del canon bíblico fue un proceso gradual, influenciado por los concilios ecuménicos, los teólogos y la transmisión manuscrita de textos, y las decisiones a menudo reflejaban las necesidades teológicas y políticas de la época. En este contexto, la Biblia etíope representa un testimonio único de una tradición cristiana que siguió un camino paralelo pero distinto, preservando textos que fueron excluidos o perdidos en otras tradiciones. El renovado interés por esta Biblia en los últimos años refleja una búsqueda más amplia de comprensión y conexión con las profundas raíces espirituales de la humanidad, más allá de las fronteras geográficas y culturales tradicionales. La difusión de las traducciones a idiomas modernos y los esfuerzos de investigación académica tienen como objetivo revelar las riquezas contenidas en estos textos antiguos, haciéndolos accesibles a una audiencia global que busca diversas perspectivas sobre la fe y la espiritualidad. La supervivencia de la Biblia etíope, a pesar de los intentos de supresión y la adversidad histórica, es un tributo al profundo sentido de administración y devoción que el pueblo etíope tiene por su herencia espiritual. La Biblia etíope, en comparación con las versiones bíblicas tradicionalmente aceptadas en Occidente, contiene textos y narrativas que desafían audazmente las convenciones religiosas establecidas, sacando a la luz interpretaciones y profecías que podrían considerarse revolucionarias, si no francamente heréticas. Estos elementos únicos no solo desafían algunos de los fundamentos de la fe cristiana tradicional, sino que también ofrecen una visión alternativa de la historia sagrada que tiene el poder de sorprender y, a veces, desconcertar. El libro de Enoc. Uno de los textos más enigmáticos incluidos en la Biblia etíope es el libro de Enoc, que describe viajes celestiales, ángeles caídos y profecías apocalípticas. Este libro trata sobre ángeles que desobedecen a Dios para unirse con mujeres humanas, produciendo los Nefilim, seres gigantescos y malvados, un cuento que desafía directamente la narrativa tradicional del pecado y la redención.
La descripción detallada de Enoc del juicio final y los reinos celestiales ofrece una perspectiva cósmica que rara vez se encuentra en otras partes de la Biblia. El libro de los jubileos, también conocido como el Pequeño Génesis, el libro de los jubileos reescribe la historia de la creación y el patriarcado en términos que difieren significativamente del relato bíblico tradicional. Presenta una versión mucho más rigurosa de la observancia del sábado y de las leyes dietéticas, posiciones que podrían interpretarse como heréticas desde una perspectiva ortodoxa. Además, su enfoque de la calendariotización religiosa y la santidad del tiempo desafía las convenciones establecidas y propone un orden divino alternativo. Los 3 libros de Mekabyan, no confundir con los Macabeos. Estos libros, ausentes en las Biblias no etíopes, contienen narraciones de rebeliones, venganza divina y profetas que luchan contra la idolatría y la injusticia. Su contenido, lleno de violencia, juicios divinos y momentos de redención, arroja una dura luz sobre cuestiones de justicia social y moral que algunas comunidades creyentes pueden percibir como controvertidas o incluso escandalosas. Presencia de textos apócrifos y pseudoepígrafos. La Biblia etíope incluye libros que han sido clasificados como apócrifos o pseudoepígrafos por las autoridades eclesiásticas occidentales, lo que sugiere enseñanzas e historias que se apartan significativamente de la ortodoxia cristiana tradicional. En conclusión, la Biblia etíope representa un capítulo fascinante y complejo en la historia de la espiritualidad cristiana y ofrece una ventana única a las prácticas y tradiciones religiosas de una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo. Su exploración y comprensión desafían las convenciones e invitan a una reflexión más amplia sobre la diversidad y riqueza de la fe cristiana. ¿Qué opinas? Si te gustó el vídeo, comenta amén. Dios lo bendiga.